vamos a por el tercer capítulo de esta serie que estamos devorando esta tarde. Y digo como si fuera una serie de televisión porque ahora nos vamos a adentrar en un capítulo, pues casi de película, casi de ciencia ficción, que decenas de veces hemos visto en el cine, que tiene que ver con virus desconocidos tantas veces contado en la gran pantalla y que en ocasiones se colocan a la especie humana al borde de la extinción. Esperamos no llegar a este punto, pero es obligatorio analizar, diagnosticar si la situación que estamos viviendo ahora puede repetirse, cuántas amenazas en forma de virus pues están ahí, tienen cogido al mundo por sorpresa. Como lo estamos conociendo ahora, veremos un mundo parecido al de ahora. ¿Cuánto tiempo falta toda esta situación de vulnerabilidad que nos obliga desde el punto de vista de la defensa, de la seguridad de los países? ¿Hasta qué punto puede cambiar el mundo, nuestro mundo, tal y como lo hemos entendido y conocido hasta el momento? Os voy a presentar a doña María del Mar Hidalgo. Es la profesora, es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Es licenciada en Químicas por la Universidad Complutense, funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa desde el año 2004. Durante una década fue analista en el Laboratorio de Verificación de Armas Químicas y Unidad Nuclear del Instituto Tecnológico de La Marañosa en Madrid. Además, trabajó para la sección nuclear de la OTAN. Y entre las investigaciones que tiene entre manos en el Instituto Español de Estudios Estratégicos destacan las armas de destrucción masiva, por ejemplo, y también cómo todo esto influye en el cambio climático. Con ella abordamos el tercer y también apasionante, no me cabe duda, episodio de esta tarde: las enfermedades infecciosas, el gran desafío de seguridad en el siglo XXI. Así que ya está por aquí, profesora Hidalgo, doña María del Mar, cuando quiera. Bienvenida, buenas tardes. Adelante. Creo que está, yo no la estoy escuchando. Micrófono, sí. Ahí, ahora. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso. Voy a intentar cargar la presentación que he preparado. Creo que se ve ya. ¿Se ve? Todo perfecto, todo perfecto. Continúe. Bueno, pues para avanzar. A ver, pues un momento, es que no consigo avanzar con la diapositiva. A ver, inténtelo, igual con el cursor directamente de abajo, si le da a la derecha le podría ir bien en el ordenador. No, se mueve la pantalla, No. Pero no... Bueno, pues si quiere puede empezar y si no, pues le podemos dar un tiempo. Ya. Ahora. Bueno, pues las alturas que estamos ahora de la película con la pandemia, pocos tienen la duda de que las enfermedades infecciosas pueden ejercer un efecto disruptivo, desde luego de consecuencias impredecibles. Muchos nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí. Nosotros desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos veíamos que durante los últimos años estaban saltando las alertas, las alarmas sobre la posible aparición de un brote pandémico. Elaboramos un cuaderno de estrategia cerrado a finales del año pasado, en el que, por supuesto, no encontrarán ni la palabra COVID ni COP-SARS-2, porque intuíamos que desde luego el tema de las pandemias tenían un efecto disruptor muy... María del Mar, perdón, un instante. ¿Podría colocar a pantalla completa con F5? Probablemente podamos conseguirlo. Me lo piden, nos lo están pidiendo. Ahora. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Continúe, por favor. Bueno, pues eso, en el libro entendíamos que las estrategias de seguridad nacionales
estaban recogiendo las pandemias pues, como un efecto disruptor, ¿no? Desde el punto de vista no solo por las muertes que pueden causar, por las víctimas, sino también por los efectos del colapso de los servicios públicos y de los efectos económicos. Ya en el 2015, Bill Gates, en su famosa charla TED, avanzaba que el mundo no estaba preparado para hacer frente a una pandemia e incluso avanzaba que el principal tema de amenaza a la seguridad no iba a provenir de misiles, sino que iba a provenir de un microbio. También en el 2018, la Organización Mundial de la Salud incluyó una enfermedad X en su informe de posibles enfermedades infecciosas que podían representar una mayor amenaza para la seguridad mundial, pues incluyó una enfermedad X que podría estar provocada por una bacteria o por un virus y que podría tener unas consecuencias, desde luego, impredecibles a nivel económico y a nivel social. Por otro lado, también el Índice de Seguridad Sanitaria Global, editado en el 2019, establecía que ningún país del mundo estaba preparado para hacer frente a una pandemia. Establecía una serie de categorías con una serie de indicadores y entre ellos, pues bueno, el país que estaba mayor preparado con una puntuación de sobre 100 era Estados Unidos, que obtenía un 83%, Reino Unido un 77,9%, España no estaba mal situada, en una posición número 15 con un 65,9 puntos y en el puesto 51 aparecía China con una puntuación de 48,9. La media a nivel mundial de todos los países no superaba los 40 puntos sobre 100, es decir, que ningún país estaba preparado y entre los más desarrollados, entre los 60 más desarrollados, la puntuación media era de un 51%. En este índice pues, se valoraban una serie de categorías, como era la prevención, si el país disponía de medidas de prevención, de detección, de respuesta, si sus sistemas de salud eran suficientes para hacer frente a un brote infeccioso de carácter pandémico, si tenían la normativa y si estaban en una situación de riesgo que se pudiera producir un fenómeno de esta naturaleza. Por otro lado, también en el índice global que elabora el Foro Económico Mundial, el Foro Davos, pues situaba las enfermedades infecciosas como un evento poco probable, pero de alto impacto. Es decir, pues lo vemos en el cuadrito rojo, es el situado por las flechas. Este índice cataloga los riesgos desde el punto de vista social, económico, geopolíticos, medioambientales, y las enfermedades infecciosas estaban categorizadas como un riesgo social, equiparándolo al nivel de una crisis hídrica, de unos movimientos migratorios forzosos, a una crisis climática. Y ahí vemos que tampoco estaba la percepción de riesgo que se tenía frente a un brote de enfermedades infecciosas que se pudieran transformar en una pandemia, no ha estado lo suficientemente bien valorado, porque era un efecto de poca probabilidad, pero de alto impacto. Y efectivamente, pues yo creo que una de las primeras lecciones que hemos visto y una de las respuestas que podemos ya encontrar es realmente que no hemos minusvalorado en cierta manera el riesgo que supone un brote pandémico y sus consecuencias económicas, sociales y desde el punto de vista de la seguridad. Es cierto que en la mayoría de las estrategias de seguridad nacionales editadas en los últimos años sí contemplan los fenómenos de los brotes infecciosos y la aparición de brotes epidémicos que se puedan transformar en pandemias, sí que los contemplan. La Estrategia Nacional de Seguridad del 2017, la española, lo contempla como un desafío en el que dice que hay que establecer una serie de medidas para aumentar la vulnerabilidad, disminuir la vulnerabilidad de la población española frente a un episodio de estas características y también una mejora en la coordinación de las distintas administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En concreto, tanto Estados Unidos como Reino Unido
precisamente en el 2018, que es cuando he comentado antes que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la posible aparición de un patógeno X que podía causar grandes repercusiones económicas y sociales y con graves consecuencias a nivel mundial, tanto Estados Unidos como Reino Unido editaron nuevas versiones de sus estrategias que tenían de bioseguridad. La primera en hacerlo fue Reino Unido y son estrategias no muy extensas, no llegan a las 40 páginas, y en el que, por ejemplo, la estrategia británica pues habla de un contexto internacional que es justo el que estamos viviendo ahora, ¿no? Un posible un ejercicio de perspectiva, ¿no? De un escenario, y establece pues, bueno, una serie de medidas a tomar en la prevención, en la respuesta, en la detección de la pandemia, y también hace mucha importancia en el tema de profundizar en la investigación, ¿no? y en concienciar al mundo de la empresa y al ámbito científico de temas de seguridad. Por su parte, la estrategia de biodefensa de Estados Unidos, en muchos sentidos, es una continuidad de otras estrategias que había elaborado, pero sí se introduce dos factores importantes. Primero, hace referencia a la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas de animal a hombre, y por otro lado también hace un especial hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre todas las administraciones de los Estados Unidos. Es una estrategia con una serie de planes muy detallados en los que bueno, se busca sobre todo, desde luego, una mejora desde el punto de vista de la organización. Es decir, veíamos que realmente existía este temor, existía este riesgo. Las amenazas, las estrategias de seguridad lo contemplaban, y sí que es verdad que nos encontramos en una nueva era, en la aparición de brotes epidémicos, y fruto de una serie de factores de riesgo que los tenemos en la pantalla. El número de brotes, según los científicos, se ha triplicado desde 1980. Y bueno, como consecuencia pues, de estos factores de riesgo que a continuación voy a detallar. En primer lugar, pues podríamos hablar del cambio climático. Un cambio climático que está considerado como un desafío desde el punto de vista de seguridad en muchos ámbitos, pero también desde el punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de la salud. No solo por las víctimas que producen las olas de calor, por la contaminación del aire que produce, según la Organización Mundial de la Salud, produce como 5,5 millones de víctimas al año, sino también por las consecuencias que tiene sobre la seguridad alimentaria, haciendo las poblaciones más débiles y más vulnerables a las enfermedades, provocando esos movimientos de desplazamiento de personas por inundaciones, por los fenómenos meteorológicos adversos, esos desplazamientos que en algunos casos llegan a ser, que se quedan casi permanentes, ¿no? Entonces, en unas condiciones de higiene que provocan la aparición de enfermedades, de diarrea, de tifus. También tenemos el relacionado con el cambio climático, un aspecto quizás menos conocido, como es el deshielo del Ártico, que produce dos efectos. Por un lado, el contacto con personas que no están inmunizadas, con poblaciones alejadas de otros entornos, y la posible aparición de patógenos, de virus o bacterias que están congelados, que están bien conservados en el permafrost, en unas condiciones de oscuridad, de temperatura, y que, bueno, con el deshielo pues pueden aparecer y pueden suponer una amenaza biológica. Otro de los factores es la urbanización. Una urbanización que es creciente, es un fenómeno que está ocurriendo. El 60% de la población en el 2050 será urbana. Y si esa urbanización, esa migración a las ciudades, ese crecimiento de las ciudades, bien por
como consecuencia del cambio climático, la consecuencia de seguridad alimentaria fuerza a las poblaciones a mirar a las ciudades o bien en busca de nuevas oportunidades de trabajo, pues esas ciudades, si no son inclusivas, si no se desarrollan incluyendo a toda esa gente, pues bueno, se pueden provocar las situaciones que estamos viendo en muchas ciudades africanas con la aparición de los suburbios, en el que de nuevo las condiciones higiénicas pues favorecen la aparición de brotes infecciosos. Por otro lado, también tenemos la movilidad. ¿No? Somos un mundo globalizado en el que nos movemos en 24 horas, damos la vuelta al mundo, en el que hay 3.500 millones de viajeros al año en avión y bueno, pues la movilidad, de hecho, fue uno de los mayores efectos en la propagación de la mal llamada gripe española de 1918. Tenemos movilidad pues, de situaciones provocadas por conflictos en Yemen, donde están apareciendo pues, enfermedades relacionadas con el agua, con el tifus, la diarrea, refugiados que huyen de zonas de conflicto. Movilidad por catástrofes naturales, como he comentado antes. También tenemos los conflictos, que muchas veces estamos últimamente tan centrados en la pandemia que nos olvidamos de que los conflictos tradicionales, los que llamamos conflictos tradicionales, continúan su curso y agravándose en algunos casos. Conflictos como en el caso de Siria, en el que se observó un aumento de la polio, porque en una situación de conflicto no se cumple el calendario vacunal, no se cumplen los servicios médicos. Hay un factor también importante que se está dando ahora en el concepto de guerra híbrida que estamos ahora ya casi tan acostumbrados, ¿no? A hablar de ella, como es los atentados contra los sanitarios, ¿no? Que están provocando los llamados desiertos sanitarios, es decir, pues bueno, que ONGs que tienen que dejar su labor en zonas de conflicto y desde luego pues con la consecuente pues, implicación en la asistencia sanitaria a la población. También la degradación medioambiental está considerada como un factor que aumenta el riesgo de la aparición de brotes epidémicos. Y podemos poner por caso el caso en Nigeria del aumento de la fiebre Lassa, que es una enfermedad vírica que se transmite por las heces de los roedores. Entonces, con la deforestación, esos roedores están migrando a las ciudades y entonces el contacto directo del humano con el roedor está aumentando los casos de la fiebre Lassa. Tenemos los avances tecnológicos, desde luego en el terreno de la salud los avances son fantásticos y maravillosos. Y aquí hay que tener en consideración que la tecnología no es ni buena ni mala, sino es del uso que se hace de ella. La edición del genoma está considerado como una amenaza a la seguridad y todas las técnicas de edición de manipulación genética pues, pueden ser, indudablemente, tener unas aplicaciones importantísimas y suponer un gran avance para la salud de las personas, pero también abren la puerta a un uso malintencionado por grupos terroristas, ¿no? Por grupos no estatales. O, por ejemplo, pues el hecho en el 2005 se editó el virus que había de la gripe española con el objeto de estudiar por qué había sido tan virulento y con el objeto también de poder realizar una medida adecuada si se produjera de nuevo una situación así. En esta situación, pues bueno, hay una convención para la prohibición de armas biológicas en el que insta, desde luego, prohíbe la producción de este tipo de armas, pero que adolece de un organismo, un centro de verificación, que realmente los centros de investigación no estén realizando ninguna investigación que contradiga esta convención. Y por lo tanto, pues por ejemplo, esta replicación del virus, pues bueno, en cierta manera podría contradecir esta convención. Tenemos también el tema de la resistencia antimicrobiana. Cada vez pues bueno, el uso de antibiótico en los cultivos, en el uso intensivo de la ganadería, pues está provocando que las bacterias no sean
no se pueda combatir tanto con los antibióticos actuales. También tenemos los movimientos antivacunas, que forman parte también, dijéramoslo, de estos movimientos antisistema, ¿no? que se están dando últimamente, en el cual pues, bueno, los países ya están tomando medidas. Y lo he dejado para el final quizás el tema del bioterrorismo. El empleo por parte de grupos no estatales de agentes biológicos sí que se ha producido en algunas ocasiones a lo largo de la historia, y basta recordar en los ataques de Antrax, de los sobres de Antrax en el 2001. Si bien hacer un programa de agente de bioterrorismo no es fácil, hay que conseguir el agente, hay que conseguir el patógeno, hay que cultivarlo para tener la cantidad adecuada, hay que ponerlo en un sistema de dispersión y luego, por otro lado, pues bueno, hay que llevar a cabo la propia dispersión. Pero también hay otras formas, hay formas de ejercer amenazas biológicas, por ejemplo, con agroterrorismo, contaminando aguas. Es decir, esa amenaza existe. Y de hecho, una de las vulnerabilidades que se vio en el índice que he comentado anteriormente es que los países, solo un 35% de los países están implementando adecuadamente la resolución de la ONU, la 1540, que insta a los estados a que pongan las medidas adecuadas para evitar que los agentes no estatales adquieran este tipo de armas, incluso armas biológicas, químicas y radiológicas y nucleares. Es decir, hay una serie de factores que hacen que, como he dicho al principio, estemos en una nueva era en la aparición de pandemias. Y como dice Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la declaración estamos ante la pandemia más hostil a la que se ha enfrentado nuestra civilización en más de 100 años. Y es verdad 100 años porque, claro, no cuenta el 1918 con la mal llamada gripe española, que, abro paréntesis, para mí considero que sí que fue la primera fake news relacionada con pandemias, porque no fue la gripe española, sino lo que pasa que España, pues bueno, al final le informó más de los casos, de la situación que se estaba dando, porque en los otros países no lo querían dar, porque eso se suponía que era una debilidad al estar en medio del conflicto, y por eso al final se ha quedado con la llamada gripe española, cuando en realidad no se originó en España. Y si vemos las imágenes, la verdad es que no nos llaman, nos podrían llamar la atención hace unos años, pero ahora, desgraciadamente, pues estamos inmersos en una situación parecida. Y sí que es verdad que, bueno, que puede ser más hostil, pero también es más hostil porque se dan una serie de factores. El primer factor a considerar es que las características del patógeno, no solo la mortalidad, la movilidad y la transmisibilidad, hay que tener en cuenta estas características, sino también el lugar de origen. Antes decía que habíamos minusvalorado el riesgo, a pesar de que todas las estrategias lo contemplaban, pero el papel, como decimos, siempre lo aguanta todo, ¿no? Y es verdad, la habíamos minusvalorado porque hasta ahora los casos de brotes infecciosos que se habían ocurrido recientemente habían sido relativamente bien gestionados. Con el SARS en 2002, pues bueno, hubo víctimas, pero desde luego no de la magnitud de lo que estamos viviendo ahora. Hemos pasado por un Zika, por el MERS. Con respecto a los coronavirus, son virus que están en el reino animal y se conocen hasta ahora. Con el nuevo coronavirus se han conocido 7 saltos de la especie animal a la humana, y si bien los otros pues han tenido unas consecuencias relativamente graves pero controlables, el nuevo, el reciente, el del 2019, desde luego ha puesto una nueva dimensión, la dimensión del siglo XXI en las pandemias. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender un nuevo concepto de seguridad. Nos encontramos con nuevas amenazas más impredecibles, más indiscriminadas, que se intuían, por eso se recogían en las estrategias de seguridad, pero que es muy difícil poner medidas cuando son factores poco probables, pero de alto impacto.
Estamos en medio de una globalización. Hemos visto el efecto disruptor que ejerce una pandemia. Decía Bill Gates hace poco que no estamos ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial, pero los efectos negativos a nivel global sí que se asemejan entre ambas guerras. Nos hemos puesto en cuestión si esa globalización, si esa dependencia de nuestros recursos estratégicos, esa dependencia de un país productor como China, si nos beneficia, si no nos beneficia. Aparte de las características del patógeno, pues habíamos visto antes cómo el ébola se había gestionado satisfactoriamente y el lugar donde aparezca el brote realmente es importante. Y en este caso ha sido China y con China se ha paralizado el comercio mundial. Por eso, poca gente ha previsto que realmente una pandemia sea un efecto, una amenaza con unas implicaciones económicas y sociales. Una amenaza capaz de provocar el colapso de los servicios públicos. Y porque siempre, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ya lo alertó, que somos más de reacción que frente a la prevención, aunque la prevención siempre ha sido más barata que la propia reacción. También nos hemos dado cuenta en una pandemia del siglo XXI de la necesidad de colaboración, de la necesidad de que fluya esa información, partiendo de las organizaciones internacionales, partiendo del país de origen, estableciendo esas redes adecuadas, esa información veraz. También hemos visto el daño que hacen las fake news, lo decía antes con la gripe de 1918, ¿no? Pero es que ahora estamos en otra nueva dimensión. Fake news desde el punto de vista del prestigio de un país, de cómo está llevando a cabo la gestión de la pandemia. Fake news relacionado con cómo se toman las medidas para luchar contra la pandemia, ¿no? Estas medidas que circulan por internet, ¿no? de determinados medicamentos o determinados productos que si los tomas te curas, no te curas, además. Fake news contra las vacunas, fake news contra las posibles efectos o manipulación que pretenden hacer con las vacunas. Es decir, las fake news al final hacen tanto o más daño que la propia pandemia y eso lógicamente antes no ocurría. Y también hemos visto las consecuencias económicas y sociales. O sea, pocas catástrofes naturales tienen tanto poder disruptivo como una pandemia. Desgraciadamente ya lo estamos viendo. Y bueno, y pocas veces nos íbamos a imaginar que íbamos a ver una situación en la que íbamos a casi provocar un colapso económico y social del que tardaremos en salir, hablan en el 2025. Por todas estas factores, nuevas dimensiones que se suman propias del siglo XXI, que se suman a la aparición de pandemias, es bueno realizar una serie de reflexiones finales, ¿no? La primera es que el riesgo cero en pandemias no existe. Hemos visto que hay una serie de factores que aumentan la posibilidad de la aparición de un brote epidémico. De ahí tan importante el concepto de seguridad global, ¿no? Que incluya la seguridad animal, la seguridad de las plantas, la sanidad de los fitosanitarios, la salud humana. Es decir, un enfoque global. No, el riesgo cero no existe, pero sí que es verdad que se pueden minimizar. Se tratarán todas las lecciones aprendidas de esta pandemia, pero es verdad que el riesgo cero en pandemias no existe. No existe. Hay que tratar los factores biológicos, los incidentes biológicos, desde un punto de vista natural. Las pandemias han existido y existirán siempre. Desde un punto de vista de un incidente biológico accidental, producto de toda la investigación que se está realizando, pues puede producir un incidente. De ahí la importancia de concienciar
a toda la comunidad científica en su implicación en la seguridad y qué mejor que un foro como este, un congreso como este para decirlo. La seguridad es responsabilidad de todos y los científicos y el ámbito tecnológico tienen muchísimo que ver y muchísimo que aportar con el tema de la seguridad. Y por otro lado, el incidente biológico pues, puede ser también fruto de un deliberado. Es decir, tendríamos el natural, tendríamos el accidental y tendríamos el deliberado. ¿Común entre los tres? Pues que las medidas van a ser muy parecidas y de ahí la necesaria colaboración. Otra reflexión es, como decía el estratega Sun Tzu, de que no esperes al enemigo a que el enemigo no llegue, sino que estate preparado para cuando lo haga, ¿no? Esto quizás es lo que, en vista de todos los documentos que había que nos alertaban de la situación de la que estamos viviendo, pues a lo mejor pues, esto nos viene bien para el futuro. Y la última reflexión, que ya me he adelantado y ya la he dicho, es que la seguridad es una responsabilidad de todos. Todos formamos parte de esa seguridad, el ámbito científico, el ámbito académico, y solo así, si ningún país en una pandemia puede hacer frente a un riesgo de estas características solo, sino que tiene que trabajar en colaboración con otros países, dentro de un Estado ninguna administración puede trabajar sola y dentro de la propia ciudadanía tenemos que ser todos responsables de que las amenazas actuales indiscriminadas y difusas, todos tenemos nuestra aportación, ¿no? Para conseguir un entorno más seguro. Y por mi parte, esta ha sido mi exposición. Muchísimas gracias. Muy bien, profesora. Felicidades. Muy, muy interesante. La verdad es que esto nos adentra en una realidad que era, pues, ni mucho menos imaginable. Es como si de pronto nos hubiésemos introducido en una habitación oscura y estamos buscando el interruptor de la luz y estamos en ello. Aprovecho para recordar que todos podéis participar en nuestro chat, podéis participar desde ya con preguntas para doña María del Mar Hidalgo. Empiezo yo, profesora. ¿Qué le está pasando al mundo? A ver, cuéntenos, para que de pronto estemos adentrándonos en este callejón oscuro y tenebroso que nos angustia y de donde no le vemos solución y no nos sentimos seguros. A ver, ¿qué le está pasando al mundo? Si usted le preguntan, en fin, amigos, amigas, ¿usted qué responde? A ver. A ver, pues es que yo creo que hace ya bastantes años que vivimos en un entorno de inseguridad, pues eso, con más incertidumbre y con las amenazas más impredecibles, ¿no? Hace tiempo que dejamos la Guerra Fría, en el que había un equilibrio estable, y es verdad que ahora tenemos amenazas pues muchísimo más difusas, empezando por las pandemias, terminando por la ciberseguridad, ¿no? Y de ahí la importancia que cada uno tenemos nuestra noción de seguridad y nuestra aportación a la seguridad como responsabilidad y como ciudadanos que somos, ¿no? También es verdad que siempre, pues eso, nos cuesta siempre más reaccionar que prevenir. Y esto es, bueno, pues la situación es fruto pues de diversas consecuencias que el mundo está cambiando a pasos agigantados, muy rápido, quizás no lo estamos percibiendo porque lo estamos viendo día a día, ¿no? Pero basta para que nos venga un brote así, una epidemia así, para que nos des cuenta de la interconexión a la que estamos sujetos, de los problemas de cómo todo es una cadena, de cómo somos un sistema de nódulos, ¿no? En el que si tiras es como una malla, ¿no? Si tiras de un nódulo, pues al final todo el mundo se mueve y todo repercute, ¿no? Y sobre todo es el problema de la globalización, de la interconexión, de un mundo digital en el que estamos inmersos, un mundo en el que también estamos degradando el medio ambiente, en el que nos encontramos con problemas medioambientales, en el que estamos cambiando la interacción entre animales y humanos, estamos cambiando el mundo y por lo tanto, pues como cualquier sistema, ¿no? Cuando a un sistema le das un golpe, pues el sistema reacciona. Pues la Tierra al final es un sistema vivo, no somos otra parte que una parte de un sistema vivo y por lo tanto, pues con acciones y reacciones propias de un sistema. La felicitan con efusividad, profesora. Pregunta
los mecanismos de defensa están a la altura de los mecanismos de ataque en este momento que nos dice. A ver, ataque-defensa, ¿en qué ámbito? O sea, en el ámbito, en el ámbito que estamos viviendo, ver, nos sentimos amenazados, nos sentimos, sentimos que la situación mundial no está bajo control, que se están produciendo ataques, no se sabe muy bien de dónde ni por qué, pero la defensa que se está articulando, el mundo se está defendiendo de alguna amenaza, ¿o no lo entiende usted así? hombre, yo creo que, a ver, defendiéndonos estamos defendiendo como podamos, pero es que es verdad muchas veces, como todo, siempre las amenazas han ido por delante de la defensa. Eso siempre ha sido así. Y en este mundo lo que pasa que, bueno, quizás estábamos en unos niveles hablo en España, de verlo todo en el caso de las pandemias, de verlo todo lejos, en el caso de brotes epidémicos. Incluso la Unión Europea también tiene una visión con respecto a las enfermedades infecciosas muy relacionadas desde el punto de vista humanitario, ¿no? de brotes epidémicos en África. Lo veíamos como de lejos, ¿no? En nuestro nivel de bienestar no concebíamos que nos podían quitar cosas que ya dábamos por hecho, o sea, la libertad de salir a la calle. O sea, es que no nos lo podíamos imaginar. Entonces, pues efectivamente, defensa, pues yo creo Lo entiendo. que habrá que esto es un movimiento muy dinámico, entonces las amenazas surgen y se ponen defensas, digamos, aumentar la resiliencia, ¿no? La famosa resiliencia de la que todo el mundo habla, ¿no? Te das un golpe, te repones, te das otro golpe, hombre, ya partes de otra situación más aventajada, pero al final siempre tienes que es un conocimiento constante y eso y evolución constante, es aumentar la resiliencia para amenazas que son difusas y esto yo creo que ya es el paradigma de una amenaza difusa. Este está siendo un golpe así fuerte y así que nos ha puesto la cara del revés. Pero dicho esto, también es verdad que estamos muy centrados en la pandemia y hay muchos conflictos tradicionales que siguen su curso y que se están agravando y que tampoco hay que perderlos de vista. A ver, en esta situación de brotes epidémicos que amenazan nuestra salud y nuestra forma de vida, es un poco la misma pregunta, pero se la cambio. A ver, ¿qué parte concede a la intrusión en el mundo animal, a las malas condiciones de salubridad que se producen en puntos periféricos de gran densidad poblacional, a los que ha hecho referencia? ¿Y qué parte concede a una guerra fría entre potencias mundiales que fabrican bombas en el laboratorio? A ver, pues yo casi que me quedo con la parte natural. O sea, las epidemias y los brotes epidémicos y pandemias han existido durante toda la humanidad, durante toda la existencia de la humanidad. Es verdad que vivimos también en un ambiente de amenazas híbridas, en un ambiente muy complejo, en un mundo tecnológicamente avanzado, en el que las amenazas, pues bueno, son diferentes. Pero en el caso de los brotes epidémicos, pues bueno, siempre están las teorías de la conspiración, ¿no? Que puede ser un Sí. fabricado, deliberado, pero bueno, al final, lo que he dicho durante mi exposición, ¿no? Al final es un riesgo biológico y da igual que sea natural, intencionado o accidental. Los países tienen que poner las medidas adecuadas tanto para la prevención como para la detección, para la respuesta, independientemente. Si uno pone esas medidas, si uno es previsor, si uno antepone todas esas medidas, da igual que el brote sea accidental, intencionado o natural, porque tendrás unos sistemas sanitarios capaces de absorber esa amenaza, tendrás unas redes de alerta sanitaria que te pueden alertar de la aparición de determinados brotes, determinados síntomas de pacientes con una determinada sintomatología que te puede hacer, detectar que pasa algo raro. Tendrás unas redes de alerta de vigilancia sanitaria también animal, ¿no? Decir, bueno, pues el mundo veterinario está muy unido también a la salud humana, entonces con esa interacción el problema no es tanto, sino el problema es poner las medidas para que si eso pasa, que nos pillen lo mejor preparados posible y que ya lo hemos visto. O sea, todos los índices, ningún país casi, vamos, rozaba el aprobado para la prevención.
Qué buena respuesta, profesora María del Mar. No es tan importante conocer por qué se ha roto la tubería, si ha sido accidental o de forma provocada. Lo importante es tener el mecanismo que nos permita taponar la tubería lo antes posible y que la vida siga adelante. Tú de tener las herramientas que si se rompe la tubería las vamos a poder arreglar. Muy buen ejemplo también. Le pregunta Mari, dice, buenas tardes, gracias por su conferencia. Mi pregunta es si usted cree que nos estamos preparando como sociedad para enfrentarnos a esta segunda ola y a una posible tercera. Hombre, pues yo creo que sí, que nos estamos enfrentando y es más, es que yo creo que ya esto parece que nos lo tenemos que tomar en serio porque una cosa es clara en una pandemia y en un brote epidémico, es que las amenazas, nosotros como individuos nos hemos convertido en la amenaza, nosotros somos los que contaminamos, no es algo externo, sino cuanto más nos tomemos en serio que nosotros somos la amenaza en la propagación, antes terminaremos con la amenaza. Y de ahí la importancia de la concienciación, ¿no? de evitar contactos, de tomar las medidas de precaución, de llevar mascarilla, de lavar de manos, porque nosotros mismos como individuos somos la amenaza. Pregunta JM, será José María Ruiz, dice, ¿existe el riesgo de que la reacción ante esta pandemia sea prepararnos ante una situación similar en el futuro? ¿No debería habernos enseñado que las amenazas son en gran parte impredecibles? Claro, es que vivimos en un mundo de amenazas impredecibles y la palabra de moda es incertidumbre. O sea, es lo que nos rige en el mundo actual, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, siempre habrá que estar, pues eso, evolucionando y preparándonos y poniendo más medidas, evolucionando nosotros también como sociedad en cuestiones de seguridad y defensa, con una mayor responsabilidad también. Entonces, pues eso, habrá que ir evolucionando. Nos encontramos en un mundo, pues eso, en evolución, una evolución muy rápida y en el que la palabra de moda es incertidumbre. Es que cuando te dicen que el trabajo no se conocen actualmente los trabajos del futuro, pues nos da una idea de hacia dónde vamos, ¿no? De un futuro de incertidumbre con sus ventajas y sus inconvenientes, pero también es verdad con sus ventajas. La pregunta me gusta un montón, profesora, es de Marco, dice, me gustaría conocer su opinión sobre si ante este problema global podemos hablar de una verdadera cooperación internacional o esto va, dice Marco, por barrios. Pues una de las cosas que debería enseñarnos y de las lecciones aprendidas de esta pandemia es la necesaria colaboración internacional, partiendo por la Organización Mundial de la Salud, partiendo por un fortalecimiento de la Unión Europea, a una mayor colaboración. Desde luego, si al final esto nos ha pillado como un poco imprevisto y aquí ha sido casi, vamos a decirlo tonto, el último, ¿no? En el cuestión de aprovisionamiento de material sanitario y demás, pero yo creo que esto es necesario una mayor colaboración a nivel internacional, tanto información desde el minuto cero en el que se produce un brote epidémico, e intentar tener el mayor conocimiento del patógeno, compartir la información, ser transparente. Todo esto, pues bueno, nos tiene que hacer aprender, desde luego, sin la colaboración a nivel internacional en las amenazas actuales, ningún país puede hacer frente en solitario. Esto me lleva a preguntarle por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Le pareció que desde el inicio de la pandemia se mostró como una organización poco fiable e incapaz de generar un comportamiento de consenso, poco tenida en cuenta cuando llegó la hora de la verdad a nivel mundial? Bueno, pues yo creo que el papel de la Organización del Mundial de la Salud ya desde el 2018 no avanzaba que había existencia de posibilidad de un patógeno X. Yo creo que ha sido una buena herramienta, que indudablemente hay áreas de mejora en la coordinación. Y bueno, pues esta es una de las lecciones que tendremos que aprender. Es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia en el siglo XXI y todos habrán cometido errores y todos habrán cometido defectos y muchas veces los instrumentos que hasta ahora se habían puesto en marcha, pues se ha visto que no han funcionado y de ahí, pues bueno, habrá que mejorar la colaboración a nivel internacional a través de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a nivel regional que se vayan creando para hacer frente a nuevas pandemias. Esperemos que no vuelvan a suceder, pero que el riesgo.
Le pregunta Leo Gallardo, dice: un gusto escucharla, profesora, pero si esta amenaza no es la que habías imaginado en los planes de infecciones de transmisión aérea, es decir, tenemos suerte con esta, es decir, si con esta crisis podemos enfrentarnos a otra peor, como los resistentes antibióticos. No sé si la he explicado bien o no, no sé si la he entendido, profesora. Hombre, desde luego, esta pandemia lo que nos ha puesto de manifiesto es que las amenazas biológicas, entendiendo amenazas biológicas no desde el punto de vista estrictamente militar, Luego sino, añade, habla del dengue, de la malaria, añade también, en fin, pone como ejemplo. claro, es que lo que nos ha enseñado es que las amenazas biológicas están ahí y hay que tomarlas en serio. Muchas veces cuando se habla de amenaza biológica se entendía exclusivamente dentro de un ámbito militar, de armas de destrucción masiva, y cuando lo que hay que hablar es de riesgos biológicos. Efectivamente, el número de casos de malaria está aumentando, pero también es verdad por el efecto de cambio climático, por esas amenazas vectoriales, por esos mosquitos que están volando en otras latitudes, con lo cual, pues bueno, están con el cambio climático, con el aumento de temperatura, pues esas enfermedades tropicales están llegando a zonas que no tienen ese clima. Y efectivamente, pues claro, tendremos que aprender, ¿no? de todo lo que estamos pasando, y desde luego, no así cuando se habla de amenaza biológica, entender como muchas películas de estas americanas que nos ponen, ¿no? Aquí la hecatombe mundial, sino que hay riesgos biológicos, natural, accidental o intencionado. Y es que nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, de que existen los riesgos biológicos. Es inevitable hablar de cine y de ciencia ficción, o lo que era ciencia ficción, en fin, hasta hace nada. Y la última pregunta, si me permite, profesora, es de José Miguel Pérez Juárez. Dice: evidentemente se está luchando activamente en todos los frentes contra el virus. Las fuerzas policiales están también muy involucradas en esta lucha, y aunque otros problemas que afectan a la seguridad nacional no se dejan de lado, pero esta presión puede dejar algún resquicio para que algún elemento agresivo, lo entre comillas, intente actuar. Mi pregunta es: ¿este virus, si es producido en laboratorio, por ejemplo, puede ser un nuevo arma NBQ? ¿Usted qué dice? A ver, este virus no se ha demostrado hasta ahora que sea un agente biológico, un arma biológica. Lo que sí es verdad que, claro, cuando tienes que hacer frente a una pandemia y tienes unos recursos limitados, y destinas esos recursos a luchar contra la pandemia, lógicamente hay huecos en los que esos recursos no se destinan adecuadamente, y eso es el peligro que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Pero que el riesgo de una amenaza biológica, el riesgo de un ataque terrorista, ya he dicho que, bueno, que organizar un programa biológico por parte de un agente no estatal es factible, pero no es fácil. No es fácil, pero efectivamente yo insisto mucho en el que si teniendo las medidas para hacer frente, al final da igual que sea natural que intencionado. Muchas veces, incluso los intencionados provocarían incluso muchas menos muertes. Lo que intentan es desestabilizar sociedades. Solo el hecho de que un agente terrorista diga que tiene un arma biológica, radiológica o química, eso ya provoca un estado como de shock en la sociedad, ¿no? Y realmente no es tanto el número de víctimas, sino como el poder pues desestabilizador que ofrecen en una acción como esta. Pero vamos, en este caso hasta ahora no se ha demostrado que, desde luego, que el COVID sea un agente, un incidente de arma biológica. Menuda tarde, menuda aportación. Profesora María del Mar Hidalgo, profesora analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Felicidades por la conferencia, por su aportación, y un millón de gracias por la franqueza y por la responsabilidad con la que usted ha afrontado también esta locución esta Pues tarde de hoy. muchísimas gracias por la invitación, y la verdad es un placer colaborar con ustedes. Que Gracias. tenga buen día. Igualmente. Hasta siempre. Felicidades. Gracias.